Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Blanca Sarmiento, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. Y Fabiola Tueros, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Natalia Medina, auditora interna del grupo Sintac Chile para las filiales de Perú y JP de la Facultad de Ciencias Contables, acerca de la auditoría interna en empresas del sector construcción. Bienvenida, Natalia. En un podcast previo nos has comentado sobre tu experiencia profesional en la especialidad de auditoría en empresas de construcción. ¿Nos podrías recordar brevemente ello? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación. Primero que cualquier otra cosa. Y sí, sin ningún problema. A ver, de hecho yo comencé a trabajar o a ejercer mi profesión dentro del área de contabilidad propiamente. Y más o menos en el año 2018 comencé a trabajar netamente en auditoría. Inicialmente inicié como auditora externa, trabajaba en una de las Big Four y mis auditorías se basaban, por un lado, las que tenían que ver netamente con control interno, en el sector de electricidad, en el sector industrial, y por otro lado, mis auditorías que tenían un enfoque financiero principalmente, las desarrollé en los sectores de minería y de turismo. Luego de ello, ya con el pase que hice al grupo Sintac, estoy, digamos, centrando en la auditoría interna en compañías de rubros de construcción y afines a la construcción, que de hecho también prestan algunos servicios o en general proveen de algunos insumos relevantes o de estructuras incluso relevantes a otros sectores como educación y minería. Llevo poco más de un año y medio trabajando en el grupo Sintac. De hecho, es bastante conocido. He podido revisar las operaciones de más de una de las filiales que tienen en Perú. Y bueno, de hecho, muy aparte de el ejercicio de auditoría, ustedes saben que yo también formo parte de la comunidad de la universidad como jefe de práctica del curso de Auditoría Financiera 1. Qué interesante tu línea de carrera, Natalia. Te agradecemos por ello. Es por ello que también nos gustaría saber cuáles son las principales funciones que tiene un auditor interno dentro de una empresa del sector de construcción y también cuál es su importancia dentro de la misma. Ok, a ver, primero tenemos que tener definido que, digamos, el auditor interno no es que tenga un rol o una responsabilidad directa dentro de la definición de los controles o el propio funcionamiento de la estructura de control interno de una empresa. Y hablamos en líneas generales, ¿no? Antes de irnos de lleno al sector construcción. Para esto hay que saber que dentro de una compañía y para tener un sistema de control interno, digamos, ¿no? Un poco más eficiente, bastante más confiable o más robusto, lo ideal es que las compañías tengan diseñados, y esto es algo también un poquito de la teoría, digamos, un sistema, digamos, de protección. Le llamamos el sistema de las 3 líneas de defensa. ¿De qué trata? Se supone que dentro de la empresa, y esto también lo sabemos porque lo podemos ver en el día a día, en donde sea que estuviéramos trabajando, estudiando, hay muchos riesgos que podrían afectar o que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, de una empresa. Ahora, lógicamente, las empresas no pueden asumir todos los riesgos. Tienen que hacer una que otra actividad, diseñar algunos controles dentro de lo posible potentes, o algunos que complementen a los más potentes, que permitan mitigar esos riesgos, disminuir esos riesgos inherentes, de manera que si es que queda algo de riesgo por asumir, sea una parte muy pequeñita de ese riesgo, el que llamamos riesgo residual. Entonces, la compañía propiamente tiene la responsabilidad de diseñar estos controles y lógicamente de ejecutarlos de manera eficiente. Ahora, la primera línea de defensa dentro de todo este marco está compuesta por, digamos, las propias áreas operativas de la empresa.
¿Cuál sería en este caso la función o por qué es una línea de defensa? Porque para empezar, la propia área operativa que está ejecutando algún proceso, uno tiene que conocer los riesgos a los que está sujeto este proceso, tiene que conocer cuáles son las actividades de control diseñadas por la empresa para evitar que estos riesgos se materialicen y tiene que dentro de sus objetivos, dentro del día a día, procurar que estos controles se cumplan de la mejor manera, que las actividades, sin necesidad de que sean controles, ¿no?, se ejecuten de la manera correcta, de acuerdo con los procedimientos establecidos, justamente para disminuir eh, la probabilidad de que estos riesgos se vayan a materializar. Entonces, como ellos tienen la primera responsabilidad, ellos son el contacto directo con el proceso, ellos están en el día a día con el proceso, ellos son los dueños de los controles, ellos constituyen una primera línea de defensa. Luego tenemos una segunda línea de defensa que también debería ser una de las áreas, una de las divisiones de la compañía. No muchas empresas en el Perú las tienen, de hecho sí estoy viendo que muchas de ellas están comenzando a implementar estas áreas y vendría a ser la área de gestión de riesgos propiamente. El área de gestión de riesgos debería tener la responsabilidad de conocer también a qué riesgos se están sujetando cada uno de los procesos críticos de la compañía y motivar, promover el cumplimiento de las actividades de control por parte de la línea de defensa. Por eso ellos son como una segunda línea. El principal responsable del cumplimiento de los controles y de evitar que se materialice el riesgo es el área operativa, y el segundo va a ser el área de gestión de riesgos, que va a darle un apoyo a esta primera línea de defensa. Luego, la actividad, el trabajo de los auditores internos e incluso de algunas áreas de cumplimiento, de compliance, que también se están comenzando a implementar en grandes grupos corporativos, y de hecho ya también lo he visto en varios aquí en Perú. Todos ellos están componiendo esta tercera línea de defensa, ya la última. En el caso específico del área de auditoría interna, el objetivo principalmente se centra en verificar si es que se están cumpliendo los controles de la manera en la que la compañía los ha diseñado, es decir, si esta primera línea de defensa está haciendo cumplir de manera eficaz los controles, está cumpliendo con todas las actividades definidas en el proceso, y también tiene como uno de sus objetivos contribuir a la mejora, ¿no?, de estos procesos. El área de auditoría interna no solamente tiene esta función, llamémosle fiscalizadora, sino también tiene otra función muy importante, que es la de consultoría. Entonces, el área de auditoría interna, conociendo las mejores prácticas, tiene también el objetivo de poderlas compartir con sus auditadas para que puedan mejorar los procesos que van realizando en el día a día. Así que el área de auditoría interna propiamente no se involucra en el cumplimiento de los controles o en la definición de las actividades de control, pero sí da una mirada un poco más global, revisa, fiscaliza que las áreas de la compañía estén cumpliendo con sus actividades y con la ejecución de sus controles de manera eficiente, y también propone mejores prácticas para que la compañía las pueda implementar, desarrollar, formalizar y todo lo demás. Ahora, aquí hay que tener presente también que como el área de auditoría interna tiene que dar esa mirada independiente, no puede ser, valga la redundancia, dependiente de la gerencia general de la misma empresa que está auditando. El área de auditoría interna debería reportar directamente a un órgano superior a la alta gerencia, que bien podría ser el directorio. Eso le va a dar este elemento de, digamos, de integridad al trabajo, para que no, los resultados del trabajo de auditoría, los entregables, los reportes, los informes que se emitan, no lleven a alguna conclusión que puede estar influenciada de alguna manera por la gerencia, ¿no? Porque lógicamente la gerencia va a esperar siempre tener los mejores resultados y proyectar lógicamente también la mejor imagen respecto del cumplimiento de sus controles. Entonces, así es básicamente como el área de auditoría interna se involucra dentro de la ejecución, ¿no?, de los trabajos en las empresas, no solamente el sector construcción. En ese sentido, yo diría que es sumamente importante porque el sector construcción es sumamente dinámico, sobre todo porque
dentro del mismo flujo de trabajo a nivel operativo necesitas atender muchas cosas el mismo día, ¿no? Por ejemplo, me sucede mucho con algunos de mis auditados que se dedican a la construcción de carreteras. Ellos tienen principalmente contratos con el Estado, trabajan muy de la mano con la supervisión que viene de parte de una de las entidades que creó el Ministerio de Transportes. Y lógicamente su fiscalización de esta entidad es constante, es de todos los días, ellos están ahí in situ. Entonces, inmediatamente el fiscalizador del cliente ve alguna, no sé, una grietita por ahí en la pista, ve que se dobló una señal de tránsito, ve que no han pintado bien el cruce peatonal o las líneas que separan los carriles, inmediatamente este fiscalizador les hace la observación a la empresa y les dice, mira, ¿sabes qué? He encontrado todas estas cositas, tienes 24 horas para poderlas subsanar. Entonces comienza la corretadera, que me han pedido que compre este concreto, que tengo que comprar emulsión, que tengo que comprar una o dos cosas. Entonces la operación corre, le pide a logística, por favor, necesito que me compres todas estas cosas. Logística corre, le pasan los documentos a finanzas para que vayan pagando por del lado de tesorería, tesorería también corre. Entonces el día a día es sumamente ocupado, sobre todo en las áreas operativas, de logística y todas las que se involucran directamente en la operación, en el core del negocio. Entonces, lógicamente, cuando la empresa está tan ocupada con el día a día y con todo el cumplimiento que tienen que llevar para con su cliente, se les puede olvidar ver la figura macro, ¿no? Cuando estás corriendo todo el día es mucho más difícil tomarte un descanso, sentarte, ver la figura completa, la foto completa y poder identificar en dónde hay cosas que se pueden mejorar o en dónde hay cosas que están fallando. En ese caso, y yo considero al menos desde mi punto de vista realmente, que el rol de la auditoría interna como consultor es sumamente relevante porque le estás dando un nuevo insight a las personas que están metidas al 100% en la operación y les estás indicando cómo mejorar sus prácticas, les estás indicando cómo hacer sus procesos más eficientes, cómo incluso ser más eficiente a nivel de costos, no solamente a nivel de la ejecución del proyecto propiamente, ¿no? El área de auditoría interna tiene la obligación de obtener toda la información, de comprender el proceso a la perfección, de manera que con la experiencia que tienes también a nivel de procesos, puedas proponer estas mejores prácticas a la empresa y también necesitas todo ese conocimiento, todo ese entendimiento para que puedas evaluar si lo que ellos vienen haciendo, si los controles que ellos vienen ejecutando están funcionando de la manera en la que la compañía esperaría que estén funcionando, ¿no? Entonces, ahí considero que el rol del auditor interno es sumamente relevante porque tiene mayores probabilidades de ver la foto completa, de ver el panorama a nivel macro y de poder proponer las mejoras desde un punto de vista profesional, ¿no? A nivel de los procesos. Efectivamente, el rol de auditoría interna es importante. Genera eficiencia en diversas áreas, como bien mencionas. Y estoy de acuerdo contigo también sobre el sistema de las 3 líneas de defensa, que es algo que forma parte de nuestra cotidianidad en el micro y macroambiente. Y bueno, también sobre, como mencionas en el caso de las empresas que deben tomar estrategias de acuerdo a la norma y control de la empresa para poder mitigar los riesgos. Y también ciertamente es muy importante todo ello, ¿no? Asimismo, nos gustaría conocer tu perspectiva y saber más de qué manera la auditoría interna influye en el establecimiento de los diferentes tipos de políticas que se promueven dentro de las empresas del sector construcción. Aquí la influencia va muy de la mano justamente con lo que les iba comentando, ¿no? Con la definición de buenas prácticas también. Como les iba comentando, el área de auditoría interna no es la responsable directa por la definición de los procesos, de los controles, el establecimiento de las políticas, sino que eso es responsabilidad de la gerencia de la compañía. Pero, lógicamente, la gerencia de la compañía tiene realmente todo el know-how, cómo funciona cada uno de los procesos, conocen cuáles serían las políticas a aplicar en diferentes circunstancias, pero hay algunas áreas o algunos temas
en los que el auditor se suele especializar y que podría, con su experiencia, brindar como un insight para poder perfeccionar las políticas, perfeccionar los procesos. Ahora, yo les comento, dentro del trabajo de auditoría, una de las primeras cosas que hacemos también cuando estamos evaluando un proceso es verificar si es que ellos lo tienen definido. Porque aunque parece algo muy básico, el hecho de tener políticas y procedimientos definidos, a veces y justamente por lo rápido que avanza el día a día, las partes involucradas, las que conocen el proceso a la perfección, no le dan suficiente importancia o no consideran realmente que es muy relevante tener todo lo que hacen en el día a día formalizado en algún documento, ¿no? No les resulta muy importante hacer esta difusión a nivel de todas las áreas involucradas. Y lógicamente se entiende porque ellos tienen un enfoque orientado al cumplimiento de las partes del contrato, al cumplimiento de los avances que les exige el cliente y demás. Entonces, de hecho, se entiende bastante. Ahora, me sucedió también en muchas ocasiones que cuando llega el área de auditoría interna, comienza a a pedir un primer requerimiento de información para poder iniciar con la revisión y se dan cuenta el área que le está faltando, o sea, de plano, solamente desde el momento en que le haces un requerimiento de información y le dices, envíame tu política y tu procedimiento, ellos se dan cuenta, uy, es verdad, esto lo tenía que haber formalizado cuando estaba comenzando a trabajar, pues no este proceso en particular o cuando recién se creó esta área, se comenzó a desarrollar esta línea de negocio, qué sé yo. Entonces, ahí es donde ellos se dan cuenta primero que tienen que comenzar a definir todas las actividades, formalizarlas y difundirlas para que todas las personas de la organización estén enteradas de lo que sucede en otras áreas. Entonces, por un lado, es como que el trabajo de auditoría de manera indirecta promueve la formalización de las políticas y de los procedimientos, ¿no? En los diferentes procesos que se están auditando. Por otro lado, y esto ya sucede como en un siguiente paso, luego de que se ha hecho una revisión, luego de que has emitido un informe respecto de algún proceso en particular y una de tus conclusiones o una de tus observaciones o recomendaciones es, por favor, definir una política y un procedimiento porque es sumamente relevante, la compañía se pone las pilas, comienza a definir sus políticas, sus procedimientos y nosotros como auditoría interna y como parte del proceso de auditoría lo que tenemos que hacer es regresar en una segunda instancia para validar que todas estas recomendaciones que se habían planteado y todos los compromisos que había asumido la gerencia respecto de esas recomendaciones se están cumpliendo, ¿no? Así que, ok, la compañía se comprometió a formalizar la política, a formalizar el procedimiento de este proceso en específico. Como auditoría interna voy a darle un seguimiento al cumplimiento de ese compromiso. Entonces, probablemente lo que yo voy a decir es, ok, ahora que has definido tus documentos, los has formalizado, por favor envíamelos y vamos a revisar que estén cumpliendo con todos los aspectos relevantes, ¿no? Vamos a revisar que los procedimientos te definan uno a uno el paso a paso de la operación, que te expliquen sobre las definiciones técnicas que de repente tiene este, el proceso, no siempre hay algunas palabras técnicas, hay un vocabulario técnico que no todas las personas van a conocer, así que es bueno plantearlo dentro de los procedimientos. Vamos a ver si dentro de estos procedimientos has definido quiénes son los responsables de cada etapa del proceso. Vamos a ver si has identificado tus controles, si has identificado los riesgos. Veamos si dentro de las políticas estás especificando bajo qué lineamientos de repente estás planteando este proceso, ¿no? De repente si hablamos de algún proceso de reconocimiento de ingresos, ok, entonces área responsable, tú que has diseñado esta política, ¿estás recogiendo información sobre cuál es el marco normativo en el que se inscriben tus procesos? Si es ingresos, ¿estás hablando de cuál es la política de reconocimiento que estás adoptando de acuerdo con lo que te piden las NIF? Entonces, todas estas cosas a nivel de forma y en algunas ocasiones a nivel de fondo, sobre todo al momento de definir las políticas y los procedimientos, son revisadas por el área de auditoría interna en los trabajos de seguimiento o incluso en los trabajos de auditoría cuando sí los tienen definidos. Y luego se pueden plantear algunas recomendaciones para mejorarlos, para reforzarlos, ¿no? Para hacer estas políticas y procedimientos más robustos. Entonces, el área de auditoría
no se encarga directamente de redactar y de formalizar políticas y procedimientos, porque de hecho esa es responsabilidad de la empresa que conoce al 100% su operación, pero sí tiene un rol, digamos, que promueve la formalización y la difusión de estos documentos, y además de que da un insight, da una mirada externa que permite hacer mejoras continuas a estos documentos, ¿no? Así que por ese lado es sumamente relevante, porque a veces el área operativa, la empresa, la gerencia sí necesita una manito para poder potenciar lo que ya tiene definido. Genial, Natalia, muy interesante. También queremos que nos comentes sobre, bueno, a raíz de la pandemia, ¿cuáles consideras que son los principales cambios que han surgido en las actividades de control dentro de las empresas de construcción? A ver, considero que el grueso de los cambios probablemente hayan tenido que hacerse, bueno, o sea, de hecho sí hay cambios a nivel de la operación y también a nivel de las actividades administrativas. Por el lado de la operación, y esto nuevamente retomando las funciones de las áreas de seguridad y salud ocupacional, todas las empresas han tenido que diseñar un plan de respuesta al COVID. Este plan de respuesta en líneas generales involucra eh, 7 pasos, o llamémosle 7 actividades que ayudan a mitigar el riesgo de contagios y, bueno, no básicamente contagios en los centros de trabajo. Ahora, en la operación esto es algo que de todas maneras se ha tenido que implementar. Uno porque era obligatorio, pues no, esto sí era obligatorio para todas las empresas. Y dos, porque como están en una locación bastante remota y tienen que hacer trabajos todo el día, desde muy temprano hasta que cae la tarde, los trabajadores del sector construcción suelen vivir en algún campamento que está cerca de la carretera que están construyendo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que como no hay carreteras, es probable que no haya mucha urbanización, ¿no? Cerca. Y las vías de acceso también son bastante difíciles. Entonces, las personas que trabajan en estos proyectos suelen vivir en campamentos o en alguna construcción. Así que están en constante contacto, están conviviendo con los otros trabajadores, así que tienen que tener, las compañías tienen que tener definidas medidas para prevenir los contagios. Esto es algo que también se tiene que llevar a la práctica dentro de las oficinas, ¿no? Pero como ustedes saben, una facilidad que hemos tenido las personas que trabajamos en oficina es hacer trabajo remoto. Así que si lo queremos ver también por el lado de los cambios a nivel de actividades de control, dentro de estas actividades un poco más administrativas y muy por fuera de los controles respecto de, digamos, reducir el impacto o reducir la cantidad de contagios, las áreas administrativas han tenido que adaptar un poco la manera en la que van almacenando la información que obtienen producto de la ejecución de los controles. Para esto es bastante importante saber que una parte muy relevante y que a veces las gerencias o la gente que se dedica al día a día a la operación de una empresa no conoce la relevancia que tiene dejar evidenciado absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Es sumamente importante darle trazabilidad a cada actividad, a cada control que ejecuta una persona o un control owner dentro del proceso. Ahora, solía suceder que, por ejemplo, estas evidencias de muchos de los controles eran algunos documentos firmados, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un control, por decir, de alguna aprobación de una orden de compra, eh, y tenías de repente la posibilidad de imprimir tu orden de compra del sistema y como parte de las aprobaciones pedirle una firma a, no sé, al gerente de supply chain o al gerente general si fuera una compra muy grande. Entonces solían hacer justamente eso, ¿no? Imprimir el documento, dejarle una firmita y ponerle un archivador junto con toda la información que sustente alguna compra en particular. Pero ahora que si todos estamos en casa, todos están trabajando de manera remota, ya no puedes imprimir tu documento y pedirle a una persona que lo firme. Entonces, ¿cómo almacenas esta información, no? ¿Cómo vas a dejar evidencia de las actividades de control que estás ejecutando? Así que
Consideraría que por ese lado el principal cambio ha sido la creación de repositorios virtuales de documentación dentro de la nube, dentro de servidores internos de la compañía, de SharePoint en general, que han permitido almacenar la información que evidencia la ejecución de los controles, ¿no? Entonces, la ejecución del control se ha podido mantener o se ha tenido probablemente que movilizar a un espacio virtual, ahora a través de sistemas, o sea, aprobaciones netamente a través de sistemas, o bueno, tal vez aprobaciones por correo y demás, y finalmente toda esa información, toda esa evidencia que se ha obtenido de la ejecución de esos controles, se está subiendo a un SharePoint desde donde se puede extraer toda la evidencia en el momento que uno esté, mientras tenga el link de acceso. Entonces, por un lado, eso también ha tenido, creo yo, un impacto importante a nivel de la reducción del consumo de papel. Y creo que es como un win-win, es un segundo beneficio. Y bueno, ¿no? También considero que un SharePoint, un repositorio virtual, hasta cierto punto podría ser un poco más confiable que almacenar algún documento físico en una locación física, valga la redundancia, ¿no? Porque algunos documentos se extravían, que este no se imprimió, este no lo firmaron, pero sí se aprobó, entonces, ¿cómo hacemos, no? En cambio, automatizar algunas gestiones o trabajarlas de manera virtual te permite tener más a la mano cualquier tipo de información. Por ejemplo, los sistemas deberían permitirte generar información en el momento en que tú desees, ¿no? Reportes, o de plano algunas actas, algunos entregables, algunas pantallas de aprobación, ¿no? El sistema debería permitirte generarlos en cualquier momento. Y tenerlos archivados en la nube también te facilita el acceso, porque de repente le tenías que pasar 80 documentos al gerente para que los firme y el gerente estaba, no sé, de vacaciones en su casa o en algún otro lugar y a ver, échate a llevarle los 80 documentos a su casa o a otro lugar, ¿no? En cambio, tenerlo todo de manera virtual, poderlo consultar en cualquier momento, agiliza, creo yo, el flujo de información y la ejecución de los procesos propiamente, ¿no? Además de que también te ayuda desde el punto de vista del auditor interno a poder consultar esta información en tanto te den accesos, porque obviamente alguna de esta información es mejor que te la proporcione directamente a la empresa, pero le permite al auditor interno poder consultar la información y al auditado poderla extraer y enviar con muchísima mayor facilidad al momento de que llegue el requerimiento de auditoría, ¿no? Así que yo creería que por ese lado los dos principales cambios estarían justamente en la implementación de controles para mitigar los contagios o reducir los contagios de COVID, y por otro lado en el uso de medios digitales para en general, ¿no? La comunicación y para eh, poder guardar la evidencia de las actividades y de los controles que ejecuta la compañía. Fascinante, Natalia. Bueno, así como nos comentas de estos cambios en la pandemia, como ya hemos estado volviendo a la presencialidad, ¿estos cambios aún se mantienen? De hecho, sí. Por un lado, todas estas medidas que ayudan a prevenir el COVID se están manteniendo porque justamente mientras más personas tengas en una oficina, más probabilidades de contagio va a haber, ¿no? Dentro del espacio de trabajo, por lo menos. Y si bien ya se ha controlado bastante el nivel de los contagios, todas estas actividades se siguen llevando a cabo, ¿no? La toma de temperatura, enseñar cómo lavarse correctamente las manos, la desinfección de las superficies, son actividades que por lo menos ahora que el trabajo está volviendo a ser presencial, están tomando más fuerza en un ambiente administrativo, porque lógicamente la operación no se podía trabajar de manera remota. Y por otro lado, eh, el archivo de documentación en medios digitales se ha estado manteniendo, y creo yo que porque las compañías se han dado cuenta que es bastante más eficiente, ¿no? Al menos eh, que el papel, porque es mucho más fácil, como les digo, consultar un documento en una carpetita que tienes en tu laptop, en un servidor, en una carpeta, en un link, que tener que ir a un almacén y ponerte a buscar entre muchos archivadores algún papel en particular. Entonces, yo al menos dentro de las empresas que he auditado he visto que están trabajando mucho con SharePoints, con repositorios de información, y ha funcionado bastante bien porque
Por ejemplo, antes de la pandemia yo trabajaba en auditoría externa y en muchas oportunidades cuando necesitábamos documentación para el trabajo de auditoría nos decían, mira, ¿ves esa oficina, ese cuarto que está ahí al fondo donde no llega la luz? Ya, ahí está toda la documentación que me estás pidiendo. Toma la llave y ponte a buscar. Y a veces uno se podía pasar días enteros buscando la información, ¿no? Porque no estaba ordenada, no tenías, para empezar, no conocías cómo se archivaba la información porque eres un externo y te podías demorar mucho tiempo en poder encontrar la información que necesitabas. En cambio ahora tienes todo en internet, le pides al auditado que te envíe algún papel, algún documento en particular y ellos te dicen, ah, claro, mira, lo tengo en esta ruta, te lo voy a entregar en un drive, te voy a crear una carpeta adicional en Teams, te voy a dar ahí un acceso. Entonces llega el momento en que te tienen que entregar el requerimiento y todo está en una carpetita, en un solo lugar. No tienes que estar horas y horas revisando documentación, llenándote de polvo, ni nada por el estilo. Y creo que las compañías se han dado cuenta de que eso es algo que también te ayuda, ¿no? Te beneficia porque tienes toda la información a la mano y en tiempo real. Así que yo he visto que lo están manteniendo y está funcionando bastante bien. Gracias, Natalia, muy interesante lo que acabas de mencionar. Y con esta pregunta hemos terminado. Este fue un episodio más del IRAD Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.